Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este miércoles 6 de marzo, miércoles de la tercera semana de Cuaresma. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, miércoles, en la primera lectura, leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 y 5 al 9. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora, Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el Señor, mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticia de todos estos preceptos, se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios. El día domingo pasado hemos leído justamente en la primera lectura el libro del Deuteronomio, cuando Moisés expresa ¿cuáles son esos mandamientos del Señor? Y hemos leído cómo se nos presentan esos 10 mandamientos. Y por eso el domingo meditábamos justamente sobre cómo debemos entender los mandamientos del Señor. Porque si no entendemos su grandeza, si creemos que son simples leyes, sí, estas son las normas, estas son las leyes, claro, no lograremos tener la visión profunda de lo que significan los mandamientos del Señor. Y por eso proponíamos una comparación muy sencilla a un manual de instrucciones. ¿Hecho por quién? Por aquel que ha creado al hombre y que por tanto sabe para qué ha creado al hombre y cómo funciona al hombre. En ese sentido, cuando nosotros entendemos que Dios lo que nos quiere revelar es justamente quién es tu creador y para qué te ha creado a través de los mandamientos, entendemos con profundidad la encarnación del Verbo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha hecho hombre para descubrirle el hombre al hombre. Esas son palabras de Juan Pablo II. Para enseñarnos qué es lo que significa ser hombre. ¿Qué es esta creación? ¿Esta creación para qué sirve? Bueno, la revelación de Dios nos permite conocer a Dios y conocer al hombre. Y la encarnación de Dios nos la muestra, nos hace visible. Por eso, Cristo es imagen del Dios invisible, pero es además la imagen primogénita de la cual todos tenemos que aprender. Por eso se vuelve la imagen a ser imitada, el Maestro. En esta línea es que la lectura de hoy del libro del Deuteronomio nos permite profundizar sobre la importancia de los mandamientos. Moisés habla al pueblo y le dice: ahora Israel, escucha. La primera acción siempre va a ser esta: escuchar. Cuando una persona no sabe escuchar, bueno, ¿cómo va a escuchar los mandatos del Señor?
Si yo no tengo la práctica habitual de escuchar, entonces va a ser muy difícil que escuche la revelación de Dios. En este sentido, una muy buena obra penitencial, una acción penitencial en este tiempo de Cuaresma, es justamente dedicar más tiempo a la escucha. Qué bonito es cuando una persona en este tiempo de Cuaresma se propone hacer silencio delante de los demás para dedicar mayor tiempo a escuchar, para no arrebatarme en el deseo de transmitir, de hablar, y entonces tener ese acto que a veces me puede costar mucho. No, mira, yo cuando me junto con los amigos en este tiempo trato de guardar silencio y escucharlos más, darles la oportunidad. Hay personas que muchas veces cuando están con otras no les dan ese espacio, no les dan esa escucha. Siempre están más preocupados de hablar. Bueno, no, yo quiero conocer más al otro, darle oportunidad al otro de que hable. Bueno, ¿cómo lo logro? Haciendo silencio, poniéndome en esa acción de escucha. Esa es la actitud que voy a necesitar. ¿Para qué? Para poder escuchar los mandatos y preceptos que nos enseña el Señor. ¿Para qué los quiero escuchar? Y lo dice el libro del Deuteronomio, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Estas palabras no se aplican a nosotros en el sentido de entrar a la tierra prometida como se le está prometiendo al pueblo de Israel, sino entrar a la vida prometida, es decir, a la vida eterna. Escucho los mandatos del Señor y los pongo en práctica y me empeño en ponerlos en práctica. ¿Por qué? Porque quiero salvarme, porque quiero entrar en la vida eterna. Yo te enseño, dice el libro del Deuteronomio, mandatos y preceptos. Moisés dice, como me lo ordena el Señor mi Dios, para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar en posesión. Fíjate bien por qué, porque entonces los mandatos del Señor no son mandatos temporales, son para la vida futura. En el caso de Israel, que está 40 años en el desierto, es para que durante esos años se acostumbren a ponerlos en práctica de tal manera que cuando entren a la tierra prometida ya los tengan asimilados. Qué bonito es entender nuestra vida como esto, como aquella práctica de las acciones, de los valores que voy a poner en práctica toda la eternidad. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es que yo tengo que amar en este mundo a Dios sobre todas las cosas. No, yo tengo que amar a Dios en toda la eternidad. Y mientras más lo practico aquí, en este mundo, en esta vida temporal, bueno, con mayor plenitud lo viviré en la vida eterna. Mientras más acostumbro mi alma a vivir dirigida hacia el Señor en este mundo, bueno, la plenitud con la que viviré la vida eterna será mayor. Es lo que llamamos ese grado de santidad, ese grado de cercanía con el Señor. Por tanto, no se trata solo de acciones para recibir una recompensa y ya está, se acabó. Ya no me sirven para nada las cosas que hice. No. Cumplir los mandamientos no sirve solo para esta vida, sino que nos prepara para nuestra vida en la eternidad, que significa que nuestra vida en la eternidad no cambiará enormemente, no cambiará grandemente, se seguirá manifestando a lo largo de toda nuestra existencia en ese amor a Dios. Guárdenlos, por tanto, y cúmplanlos. ¿Por qué? Porque en ellos está su sabiduría y su prudencia. Qué bonitas estas palabras. En cumplir los mandamientos está la sabiduría. ¿Quién es el hombre sabio? Aquel que escucha y pone en práctica la palabra del Señor. ¿Quién es la persona sabia y prudente? Aquel que escucha y pone en práctica los mandatos del Señor. No hay mayor sabiduría.
Una persona es sabia efectivamente cuando sabe escuchar a los que saben en este mundo. Y por eso que sabiduría es saber escuchar a a los ancianos, a los que conocen, a los que han vivido ya las experiencias de este mundo. Y efectivamente, qué falta de sabiduría es cuando el arrebato de la juventud nos dice, no, lo que han hecho los otros no sirve para nada. No, mira, hay una experiencia acumulada. Pero claro, esa experiencia acumulada que puede haber en este mundo es insignificante ante la sabiduría de hacer lo que Dios me dice que haga. No habrá una acción más sabia, no habrá una acción más prudente. ¿A los ojos de quién, además? De todos los pueblos. Cuando todos los pueblos tengan noticia de estos preceptos, se dirán, en verdad es una gran nación, es un pueblo sabio y prudente, porque ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios? Y entonces aparece un elemento importantísimo en el cumplimiento de los mandamientos, que no solo me sirven a mí, sino que el cumplir los mandamientos son un testimonio delante de los demás. Y nuestra vida tiene que ser una vida testimonial. Es decir, yo estoy en este mundo para cumplir la voluntad de Dios, pero como parte de esa voluntad de Dios es dar testimonio de mi amor a Dios, de cómo pongo a Dios en primer lugar. ¿Cuántas personas se avergüenzan de poner en cumplimiento los mandatos o que se enteren que ponen en cumplimiento los mandatos? Qué bonito es cuando una persona dice abiertamente a sus amigos, disculpen, tengo que dejar esta reunión donde estoy pasando muy bien, donde quisiera quedarme, pero tengo algo más importante que hacer, tengo que ir a misa. O un amigo que le dice a sus amigos, no, hoy día no como carne. ¿Por qué? Porque es viernes de Cuaresma. Ay, que no sé qué, que no sé qué. No, hermano mío, haz lo que quieras con tu vida. Yo hago lo que quiero con la mía. Pero mi acción, mi cumplimiento da testimonio a los demás y permite efectivamente a los otros muchas veces abrir los ojos. Y esto es hermoso. Es hermoso darse cuenta que cumplir los mandatos del Señor entonces produce efectivamente en el mundo una luz que hace que se vea lo que vale la pena, que se vea la sabiduría y la prudencia. Y termina diciendo el libro del Deuteronomio, pero ten cuidado, no vayas a olvidarte de lo que has visto. Lo tienes que transmitir a tus hijos. Llévalo en tu corazón. Transmítelo a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, que parte del mandamiento del Señor no solo recibir su revelación, sino transmitirla a los demás. Por eso ese testimonio se vuelve evangelización, apostolado, querer efectivamente enseñar a los demás cuánta sabiduría hay en los mandamientos del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 19. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. En el Evangelio nos enfrentamos al mismo tema que venimos hablando del testimonio. No se trata de simplemente vivir los mandamientos del Señor, sino de testimoniarlos a los demás. Por eso termina diciéndonos, oye, aquel que quebrante los preceptos y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Es decir, aquel que dé mal testimonio, aquel que no cumpla y no cumpliendo dé ese testimonio ante los demás. Pero aquel que los cumpla y los enseñe,
será grande en el reino de los cielos. Entonces fíjate cómo en el Evangelio el Señor Jesús nos está diciendo justamente lo mismo que hemos leído en el libro del Deuteronomio. Y nos está diciendo lo mismo no por casualidad, sino porque justamente de la idea de que es lo mismo es de donde ha partido. ¿Dónde parte el Evangelio que acabamos de leer? Jesús diciendo, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. Primera parte, no he venido a abolir. Es decir, no he venido a destruir, no he venido a echar para abajo, no he venido a decir, pero eso ya no sirve. Qué terrible es cuando nosotros escuchamos a una persona católica, además, que dice de la boca para afuera, obviamente, que es católica. No, eso de los 10 mandamientos, eso ya no sirve. Hermano mío, ¿tú en quién crees? No, yo creo en Jesús. Pero entonces ni siquiera le has prestado atención. ¿Quién es esa persona? La que no escucha. La que nunca ha dedicado verdadero tiempo a escuchar al Señor. Ha escuchado al mundo, ha escuchado sus propias ideas, sus propias opiniones. No, el Señor nos ha dicho que no ha venido a abolir absolutamente nada de la ley y de los profetas. Por tanto, no puedo yo decir, el Antiguo Testamento ya no sirve. No, ¿cómo que no sirve? ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te mintió de esa manera? No se ha quitado ni los 10 mandamientos ni ningún precepto de la ley. Nada en el Antiguo Testamento ha sido abolido. Las palabras del Señor son textuales, son clarísimas, pero continúa. ¿Y cómo continúa? Diciendo que no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Y esta segunda parte es importantísima. ¿Por qué? Porque nos manifiesta efectivamente que va a haber una transformación, un cambio, no una destrucción, no abolir. El Antiguo Testamento no sirve, los 10 mandamientos no sirven, todo lo que podemos leer en el Antiguo Testamento no sirve, pero sí a darles plenitud. ¿Qué significa darles plenitud? Significa que los entendamos en su verdadera profundidad. Y en ese entender en su profundidad va a haber transformaciones. Fíjate en algunos ejemplos. En el Antiguo Testamento vamos a ver cómo el Señor nos manda respetar el Sabbat, es decir, el sábado. El día sábado, que era el último día de la semana. En 6 días crea el Señor el mundo y el séptimo día descansó. Ese séptimo día se llama el Sabbat, el sábado. ¿Por qué entonces en la nueva alianza celebramos en el día domingo? Porque se ha producido no una abolición del precepto del día del Señor, sino una constitución nueva de un día mayor que el del descanso, que es el día de la resurrección de Jesús, que resucitó el primer día de la semana, el primer día después del sábado. Y entonces, todo lo que se dice sobre el precepto del día del Señor se mantiene. El día cambia. No pueden cambiar el día, tiene que seguir siendo el sábado. Entonces no has entrado en la plenitud. El Señor no vino a abolir, pero sí a llevar a plenitud. Imagínate que hoy día quisiéramos sacrificar animales, ¿no? Porque en el Antiguo Testamento se habla del sacrificio de animales y yo tengo que sacrificar animales. No has entrado en la plenitud, donde el único sacrificio válido es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que ha sido entregado por nosotros en la cruz y del cual participamos en la Santa Misa. Tampoco podría decir yo, ya los sacrificios no son necesarios. No, claro que es necesario, pero es necesario el único sacrificio válido, que es el del Cordero de Dios, y en ese participo yo. Imagínate que yo leo el Antiguo Testamento y veo que hay que pagar el diezmo, y como muchos hoy en día, no, es que el diezmo te salva. Pero nuestro Señor en el Evangelio no nos ha mandado a pagar el diezmo, nos ha mandado a darlo todo. Nos ha mandado a sacrificarnos, nos ha mandado a poner nuestro corazón, que no va a ser medido ni por un 10, ni por un 15, ni por un 1, ni por un 5%. La medida la va a tener que colocar
cada uno de nosotros, de acuerdo a ese deseo de entregarle al Señor. No he venido a abolir, he venido a llevar a plenitud. Ahora, ¿cómo hago para reconocer esa plenitud? ¿Cómo hago para reconocer qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer? Para eso tienes a tu madre, la iglesia. Pero claro, aquel que no quiere reconocer a la iglesia como su madre, no la escuchará. Y será como un hijo necio que quiere determinarse por sí mismo sin escuchar a nadie. Solo poder entender la plenitud de la nueva alianza escuchando la voz de la iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.